Los animo para que por favor desconéctese de todos sus problemas y pongamos toda nuestra atención, no lo había visto, y pongamos toda nuestra atención a la palabra de Dios hoy. Va a ser de mucha bendición para sus vidas, como lo ha sido para mí. ¿Listos? Tenga su Biblia abierta en la primera carta de Juan, por favor. Vamos a mirar varios versículos que se encuentran ahí. No en el Evangelio de Juan, sino en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Padre, te damos muchas gracias por traernos con bien y te suplicamos que hables a nuestra vida, Señor. Edifícanos y ayúdanos, Señor, a entender lo que tú, Señor, viniste a hacer. Ayúdanos, sin ti no lo podemos hacer. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Me escuchan bien atrás? ¿Sí? Bueno, muy bien. Durante 2 semanas hemos estado hablando sobre el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, ¿sí? Ser cristiano y decir que creemos en Cristo es más que comportamientos, relaciones, reglas o un grupo de creencias. Todo eso es cierto, pero hay algo mucho más grande y mucho más profundo que saber ciertas normas de la Biblia o que debemos comportarnos de tal manera, ¿sí? Hay algo mucho más, y eso algo es sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Un hombre se acerca donde Jesús y empieza a hablarle, y Jesús de una vez le dice: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y el hombre se sorprende y dice: pero ¿cómo yo, siendo que viejo, grande, voy a volver a entrar donde mi madre y volver a salir? Jesús le dice: no has entendido. Eres tú maestro de la ley y no has entendido. Tienes que nacer de nuevo. Y perdónenme por hacer la pregunta hoy tan directa. ¿Usted ha nacido de nuevo? Usted ha nacido de nuevo. ¿Por qué eso es tan importante? Porque al principio muchos llegamos a buscar del Señor para cambiar algunas cosas, para ser mejores en algunas cosas. No, es que venimos para que mi marido cambie y se porte mejor, para que mi esposa no me eche cantaleta y que sea más tranquilita, para que mis hijos cambien. No. Jesús no le dijo eso a Nicodemo. ¿Qué le dijo? Tienes que nacer de nuevo. Y quedó sorprendido. Usted ha nacido de nuevo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Sí? Porque el enemigo y a veces nuestras mentes nos juegan malas pasadas. Por ejemplo, alguien puede decir, ¿sí?, yo ya nací de nuevo, y el enemigo empieza a hablarle al oído: usted dice que nació de nuevo y mire lo que está haciendo, y mire cómo habla, y mire cómo se comporta. Y entonces empezamos ¿a qué? A dudar. Oye, ¿será que sí nací de nuevo?
Pero está el otro caso que no se sabe cuál es peor, ¿sí? Aquel que cree que ha nacido de nuevo y realmente no ha nacido de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo su comportamiento y todas las señales muestran que no ha nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber si realmente hemos nacido de nuevo? Y la palabra de Dios en la primera carta de Juan nos aclara esta confusión. Y en la primera carta de Juan encontramos 6 marcas distintivas de una persona que ha nacido de nuevo, que es un genuino cristiano. Y la semana anterior vimos las 3 primeras, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Cuál es la primera? Sí me gusta. Rectitud. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Vamos a repasar rápidamente para los que no estuvieron la semana anterior y nos actualicemos. Dice el versículo 29: si sabéis que Él es justo, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué? Es nacido de Él. ¿Qué quiere decir eso, cierto? La evidencia de un nuevo nacimiento es que tratamos de vivir cada día, ¿qué? Rectamente, hacer lo correcto, ¿sí? Y eso, sobre todo en nuestro país y en las circunstancias que vivimos, a veces es muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque no les gusta las personas correctas. Ay, no, usted tan estricto, ay, no, usted tan exagerado, ay, no. Todo el mundo lo hace, qué afán, ¿sí? Entonces, la evidencia de un nuevo nacimiento, ¿sí? Es comportamiento. ¿Una vida qué? Recta. Una persona correcta. Segundo, arrepentimiento, apartarse del pecado. El capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, o sea que ha nacido de nuevo, ¿qué pasa? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es una declaración donde, ¿qué es lo que está diciendo? Oiga, pero dice que no peca. Sí, pero aún como cristianos ha habido momentos donde hemos pecado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si pertenecemos a Cristo, si hemos nacido de nuevo, inmediatamente el Espíritu Santo, ¿qué hace? Empieza, activa la conciencia, toca nuestro ser, ¿cierto? Nos convence del pecado, nos lamentamos, nos duele, lloramos, nos arrepentimos y no nos sentimos bien y no estamos bien hasta que ¿qué? Un arrepentimiento, ¿sí? Entonces, si una persona peca y dice ser cristiano y se siente cómoda en su pecado, ¿qué pasa? Radical, ¿no? No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo, ¿sí? Tercera señal: amor. Amar a Dios y a otras personas. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, vuelve Juan, ese es tremendo, ¿cierto? Es nacido de Dios, ¿sí? Es nacido de Dios y conoce a Dios.
ese nuevo nacimiento, ¿a qué me lleva? ¿Sí? A amar a Dios con todo que mi corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Sí? ¿Y a quién? Y a mi prójimo. Muy bien. Entonces, ese creer en Cristo, ese nuevo nacimiento expande mi vida totalmente en cuanto al amar a Dios y amar al prójimo. Nos quedan 3 señales más. ¿Listos? Ese es el tema de hoy. Pero hoy no vamos a ver sino una. Esta es muy, muy, muy importante. Abrochémonos los cinturones. 4ª señal. Fe. Creer que Jesús es el Cristo. Dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué? Muy bien. Juntos otra vez. Todo aquel que cree es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. Concentrémonos en la primera parte. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Bueno, ser cristiano y haber nacido de nuevo, genuinamente, no es simplemente una declaración general. ¿Cuál declaración general? Es que yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Aquí está hablando de nuevo nacimiento. Un cristiano genuino, ¿sí?, es aquel que tiene una fe que específica, inquebrantable. ¿En quién? En Jesús. Y vamos a poner esos 2 títulos claritos, nombre y título. ¿Cuál es el nombre? El nombre de nuestro Señor es Jesús. ¿Claro? Mire, por favor, esto es muy importante. De pronto esto va a ser nuevo para algunos, ¿sí? De pronto sabemos muchas cosas, pero a veces como que no nos han diferenciado. ¿El nombre cuál es? Jesús. El nombre que le pusieron al hijo de María y José, Jesús. ¿Qué significa? Jesús. Salvación de Dios, salvación de Jehová, salvación de Yahvé, Salvador, resumámoslo. Entonces, el nombre es ¿qué? Jesús. Cristo no es nombre, Cristo es título. Ojo que esto es muy importante. Hoy vamos a aclarar muchas cosas. Cristo no es el nombre de Jesús, es su título. Jesús el Cristo. Volvamos. Todo aquel que cree que, fíjese, Jesús es ¿qué? El nombre, ¿cierto? Todo aquel que cree que Jesús no solamente es el Salvador, sino que es ¿qué? El Cristo es nacido de Dios. Pregunta, usted está preguntando, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa eso? Mire, esta cuarta es supremamente importante y por eso voy a dedicar todo el mensaje solamente a esta. ¿Sí? Una señal de que usted ha nacido de nuevo, ¿sí?, es que tiene claro y cree que Jesús, el Salvador, ¿es qué? Es el Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Listos? Esto es emocionante. La palabra Cristo significa el ungido. Ojo, el ungido. No es un ungido, es que
el ungido. El ungido. ¿Sí? ¿Qué significa eso del ungido? Primero, la unción se refiere al acto de derramar aceite sobre una persona, un objeto o un lugar como símbolo ¿de qué? De consagración o dedicación. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, ¿qué hacían? ¿Sí? Cogían aceite y la untaban en una persona, una cosa o un sitio, indicando que ¿qué? ¿Sí? Era el símbolo de que esa persona, ese objeto o ese lugar, ¿qué? Tenía una dedicación o consagración especial, se ha elegido, ¿sí? Ser ungido significa ser elegido y apartado para un fin o función específica, a menudo con autoridad divina, ¿cierto? Entonces, esa persona, ese objeto o ese sitio era ¿qué? Elegido, ¿sí? Ha sido elegido, apartado. Y la unción en la Biblia tiene un profundo significado, pues significa estar lleno del Espíritu Santo y facultado por Dios para una tarea o ministerio específico, ¿sí? Entonces, volvamos. Todo aquel que cree que Jesús es ¿qué? El Cristo, es nacido de Dios. Entonces, cuando yo digo que creo en Jesús como el Cristo, ¿qué estoy diciendo? ¿Sí? Estoy diciendo que yo creo en Cristo como ¿qué? Que Él es el ungido de Dios. Ya lo vamos a ver, a desmenuzar dentro de un momento, ¿sí? Pero repasemos un poquito en el Antiguo Testamento. ¿A quiénes se ungía en el Antiguo Testamento? Primero a los profetas. Fueron ungidos para hablar la palabra de Dios. Por eso cuando usted mira el Antiguo Testamento, usted va a leer sobre los profetas que dice, vino a mí, ¿qué? Palabra de Jehová. Vino a mí palabra de Dios, ¿sí? Dice, vino el Señor y me dijo, habla a este pueblo y diles tal cosa, ¿sí? Eso no lo podía hacer cualquiera. ¿Quién lo hacía? Un profeta que antes había sido ¿qué? Ungido. Ha sido apartado para la obra del Señor. ¿Claro? ¿Quiénes más eran ungidos? Número 2, los sacerdotes fueron ungidos para ofrecer sacrificios a Dios. Estaba el templo, pero no cualquiera podía entrar a ofrecer sacrificio. Solamente un grupo especial, los de Aarón, los levitas, el sumo sacerdote, y eso era todo un proceso. Cualquiera no podía entrar. Solo los que habían sido ¿qué? Ungidos para ese ministerio. Y tercero, los reyes fueron ungidos para gobernar al pueblo de Dios. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, vemos que Saúl fue ¿qué? Ungido. David fue ungido. Y de ahí en adelante. Pero tenían una tarea especial. ¿Cuál era? Gobernar. Gobernar al pueblo de Israel. Eran ungidos como reyes, ¿sí? Entonces, los ministerios de profeta,
sacerdocio y el rey, ¿sí? Eran ¿qué? Ungidos, ¿sí? Pero todo eso, como nos vamos a dar cuenta de un momento, todo eso que estamos viendo y que ellos vieron con los profetas, con los sacerdotes y con los reyes, todo eso era una anticipación. ¿Un anticipo de quién? Muy bien, ¿cómo? De el ungido. De el ungido, o sea, de nuestro Señor Jesús. Muy bien. Entonces, ahora sí. El Cristo, recordemos nuevamente lo que dice primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es ¿qué? Es el Cristo. Por favor, téngalo claro. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de nuevo, es nacido de Dios. Entonces, el Cristo, ¿qué quiere decir? Es que Dios, en que Dios se daría a conocer plenamente, ¿sí? Como profeta, ¿qué hacía el profeta? Hablaba, anunciaba. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? A decir, mire, el Padre es así, y el que me ha visto a mí. Y quiero devolverme un poquitico, un pasaje que a mí me fascina, y espero que a ustedes también. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado, ¿qué? Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice? En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué está diciendo? En el Antiguo Testamento hubo profetas ungidos que hablaron el mensaje. ¿Pero ahora qué? Dice, pero ahora nos ha hablado, ¿por quién? Por Jesús. Jesús. Él es el profeta ahora. ¿Sí? El que habla. ¿Sí? El Cristo, a través del cual Dios redimiría a los pecadores. ¿Sí? Él que es el sacerdote que se ofrece a sí mismo como sacrificio por sus pecados. Fíjense lo que hace Jesús. No solamente es el sumo sacerdote, sino que él mismo ¿qué? Se ofrece como cordero, ¿sí? Y él dice, nuestro Señor Jesucristo dice, ¿sí? Yo he venido a buscar y a salvar ¿qué? Al perdido. Y en Marcos dice, y he venido a dar mi vida por muchos. Nuestro Señor Jesucristo es ungido también como ¿qué? Sacerdote. Y el Cristo, por quien Dios introduce su reino y libraría a su pueblo de todos sus enemigos. En otras palabras, Jesús es el Rey que reina sobre todo. Y en Mateo nos dice que verás al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con todos sus ángeles, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento se ungieron a quienes, profetas, sacerdotes, reyes. Jesús es el ungido como profeta, como sacerdote y el rey. Es él. Por eso volvemos a primera de Juan 5:1.
todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. O sea que, ¿el qué? El ungido, no un ungido, es el ungido. Pero bueno, viene esta parte que, por favor, si usted se acabó de despertar, me gusta que se acaba de despertar. ¿Listos? ¿Qué significa para nosotros, para hoy, para usted en el diario vivir? ¿Qué significa creer que Jesús es el Cristo? ¿Cómo se aplica eso? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? Mire, por favor, mucha atención, porque esto ya es del diario vivir de nosotros. Esto no se puede quedar en la teoría. Sí, yo ya nací de nuevo, Jesús es el Cristo, Él es el ungido, Él fue elegido. Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué me afecta a mí? ¿Qué hace en mi vida? Por favor, mucha atención. Primero, Jesús es el profeta en cuya palabra creo. Usted dirá, bueno, ¿y esto qué? ¿Eso qué indica? Que así es como yo vivo cada día. Por lo que Jesús ¿qué? Dijo. Jesús es el profeta en cuya palabra creo. Recuerden que dije al principio, ser cristiano no es simplemente decir yo tengo fe en Dios. Ser cristiano implica una fe específica. Yo creo que Jesús es ¿qué? El Cristo, el ungido. ¿Y eso qué significa? Que yo creo en ¿qué? En su palabra. Si usted y yo hemos creído en Cristo, tenemos la siguiente tarea y responsabilidad. ¿Listos para las tareas? Por lo menos 2 veces al año, usted y yo debemos leer los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque ahí está lo que Jesús dijo. Ahí está lo que Él quiere que yo viva, haga y crea. A veces las personas llegan donde, pastor, ¿usted qué piensa de esto y de esto y de aquello? Y yo siempre le digo, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Si Jesús es el ungido como profeta, Él tiene la palabra correcta. ¿Y yo cómo voy a vivir? De acuerdo a esa palabra que Jesús dice. Y si quiere ver algo más profundo, lea el Sermón del Monte, Mateo del 5, 6 y 7. Y es muy, muy claro. Muchas cosas más en todos los evangelios. Ahí está lo que Jesús dice, su palabra de cómo debe ser nuestra vida. ¿Está claro? ¿Sí me hago entender? ¿Sí estamos captando? Lea los evangelios, por favor. Léalos. ¿Cómo debo tratar a mi esposa? Lea los evangelios. ¿Qué dice Jesús? Mis hijos, mis padres, mi trabajo. Lea lo que dice Jesús. Tentaciones. Lea lo que dice Jesús. Léalo. Porque yo creo que Él es ¿qué? El ungido. Y el ungido quiere decir en esta primera parte que Él tiene que la palabra. Y lo que Él dice, así es. Segundo, Jesús es el verbo hecho carne. Es el verbo hecho carne. Bueno, ¿y eso qué implica? Por favor, mucha atención. El verbo hecho carne significa que Él
es la verdad para mí. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y usted dirá, ¿y por qué es tan importante esto? Por lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Yo sí creo en Dios. Yo sí creo en Jesús, pero a mi manera. El que diga eso no ha nacido de Dios, no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo tiene claro la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, ¿sí? Y la verdad define lo que pienso. Y lo que pienso lo defino de acuerdo a lo que es y dijo Jesús. Porque Él es ¿qué? El ungido. Ojo, no se nos va a olvidar hoy. El ungido. El que ha sido escogido, apartado. ¿Sí? Entonces, esto es práctica diaria en nuestra vida, en su vida. Si usted ha nacido de Dios, usted va a vivir de acuerdo a las palabras de Jesús y va a creer la verdad que Jesús dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro camino, nadie viene al Padre sino por mí. No, yo sí creo en Dios a mi manera. No, yo creo a Jesús a mi manera. Yo lo sigo a mi manera. No, no es a su manera, hermano. Si usted dice eso, no ha nacido de nuevo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Punto. El ungido. El ungido. Jesús es el sacerdote en cuyo sacrificio confío. Cuando Jesús muere en la cruz, Él en ese momento se convirtió en la persona que se sacrificó por mis pecados. Y ya mi posición delante de Dios no está basada en mis buenas obras o en ir mucho a la iglesia. No, no, no. Mi salvación radica en la obra de Jesús. No por mis logros, no por mis obras, sino por lo que Jesús ha hecho. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Yo doy mi vida en rescate de muchos. Él es mi Salvador. No solamente es mi sumo sacerdote, es mi Salvador. Nadie más. En Él confío. Si usted está confiando en sus buenas obras para ser salvo, ¿qué problema tiene? No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Porque está confiando en su obra. Jesús es el Rey cuya dirección obedezco. ¿Qué implica esto? Hay un coro que cantamos que dice: Él es el Rey, ¿cierto? Él es el Rey de mi vida. ¿Sí? Si supiera lo que estamos diciendo ahí cuando digo que Él es el Rey, ¿qué implica eso?
que Jesús es el rey de mi vida. Mi dueño, mi Señor, mi amo. Y el rey, yo estoy para complacerlo a Él. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Yo soy tu siervo. Si hemos nacido de nuevo, si creemos que Él es el ungido, que Él es mi rey, fue ungido como rey, Señor, ¿qué quieres que haga? Y esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque no es solamente aquí para la iglesia. Pregúntale usted al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga en mi trabajo? ¿Cómo quieres que dirija mi hogar, mi vida? Hoy escucha uno mucho, ¿sí? Mis sueños, yo sueño, mi anhelo. Eso suena muy bonito, ¿cierto? Pero usted le ha preguntado al Señor: Señor, ¿cuáles son tus sueños, los sueños tuyos para mi vida? ¿Usted le ha preguntado eso al Señor? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en mi trabajo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en mi universidad, en el colegio, en mi grupo de amigos, en mi hogar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque Él es ¿qué? Mi rey. Mi rey. Y por último, Jesús es el Señor resucitado. No está muerto, está a la diestra del Padre. Le pertenezco, me compró con su sangre. Entonces, cuando Juan dice que el que cree que Jesús es el Cristo, esa persona que ha nacido de nuevo. Y cuando yo digo Jesús es el Cristo, ¿qué estoy diciendo? Que creo en su palabra, que creo lo que Él dice. Y Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí, nadie lo arrebatará de mi mano. Y yo creo lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera. ¿Sí? ¿Sí? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo que le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y Jesús me los perdonó. Y yo creo que Jesús en la cruz llevó mis pecados, sumo sacerdote y cordero a la vez. Y yo creo que la que más nos cuesta, Él es el Rey de mi vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Cambie la pregunta. Dígale: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Cambie sus sueños. Dígale: Señor, ¿cuál es tu sueño para mí? ¿No será que por eso nos hemos estrellado tanto en la vida? Porque hemos hecho que nuestros sueños, y no le hemos preguntado ¿a quién? Al Rey. Y si yo digo que creo en Jesús, ¿como qué? Como el Cristo, o sea, como el ungido, Él es mi profeta, Él es mi sacerdote, y Él es ¿qué? Mi Rey.
Jesús es el Cristo. Y todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El cristiano sabe, y espero que usted lo sepa, que nadie más podría hacer por él lo que Jesús ha hecho. Nadie más puede hacer por usted lo que él ya ha hecho, porque sabe que Jesús es el Cristo, el único, el ungido. Amén. Voy a leer literalmente un párrafo de un pastor llamado Riley, y me encantó este pensamiento. Dice así: puede, hablando de un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, dice, puede tener sus miedos y dudas. ¿Usted ha tenido miedo y duda? Sí. Sigo. Puede tener sus miedos y dudas. A veces puede decirle que siente que no tiene fe suficiente. Pero pregúntele si está dispuesto a confiar en algo en lugar de en Cristo. ¿Y qué va a decir? Jamás en Cristo. Y verá lo que dice. Pregúntele si depositará sus esperanzas de vida eterna en su propia bondad, sus propias enmiendas, sus oraciones, su ministro, sus acciones en la iglesia y fuera de ella, ya sea en su totalidad o en parte, y verá lo que responde. Pregúntele si renunciará a Cristo y ponga su confianza en cualquier otro camino de salvación, y verá lo que responde. ¿Qué va a responder? Jamás. Así tenga miedo y duda. Puede estar seguro que él diría que aunque se siente débil y mal, no renunciará a Cristo por nada o por todo en el mundo. Jamás. Jamás. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Vuelvo y pregunto: ¿usted ha nacido de nuevo? Una señal de que ha nacido de nuevo es que tiene claro y no tiene ninguna duda que Jesús es ¿qué? El Cristo, que significa que Él es ¿qué? El ungido. El ungido. Dos cosas. Primera, si usted ha nacido de nuevo, si usted tiene claro que Jesús es el Cristo en su vida, que Él es el ungido, o sea que es el que es su profeta, su sacerdote, su rey, ¿sí? Si usted realmente ha nacido de nuevo y tiene claro esto, dele gracias a Dios y viva y vivamos de acuerdo a eso. Y si hemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Y si usted piensa que su pecado es muy grande, el amor de Dios es más grande. Y me acuerdo siempre de nuestro amigo Pedro: Señor, si es necesario, yo doy la vida por ti. Yo me hago matar por usted, Señor. 3 doritos después, estaba negando a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Venga, Pedro, ¿me amas? Apacenta mis ovejas. Apacienta. Si
si usted ha nacido de nuevo, tiene claro que Cristo es el ungido, es su profeta, su sacerdote y su rey. Y vivamos responsablemente. ¿Recuerdan que dijimos? Si hemos creído en Cristo, es nuestra responsabilidad buscar de Él con todo nuestro corazón. Segundo, si usted no ha nacido de nuevo, yo sé que usted está diciendo ahí, eso es lo que yo necesito. Yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito, ¿sí?, creer en Jesús como el ungido. Yo necesito tener eso también. Tener claro la verdad que es Jesús. Tener claro que Él dio su vida por mí. Tener claro que Él es mi Rey. Si usted necesita, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita de Jesús. Oído, no para cambiar algunas cosas de su vida, no para hacer una remodelación, no es remodelación, es que nacer de nuevo. Y eso no lo puede hacer usted, eso solamente lo puede hacer Dios, por medio de su Espíritu Santo y de su Hijo Jesús. ¿Ha nacido de nuevo? Padre, te damos muchas gracias en este momento por tu bondad, tu amor y misericordia con los que estamos aquí. Y como decía, Señor, el pastor Riley, a veces tenemos miedos, a veces tenemos dudas, a veces pensamos que nuestra fe es muy poca, pero nunca vamos a confiar en nada más sino en ti, Señor Jesús. Si nos preguntan si estamos dispuestos a cambiarte a ti, Señor Jesús, por otro camino de salvación, siempre diremos jamás. Y aunque a veces estamos débiles, mal, nunca renunciaremos a ti, Señor Jesucristo. Hoy te invito para que le digas al Señor Jesús: te entrego mi vida, es tuya, siempre ha sido tuya. Así yo no lo creyera, pero hoy, Señor, reconozco que tú eres el Cristo, el ungido. Creo en ti como el profeta que trajo la palabra, y tu palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Creo en ti, Señor Jesús. Creo que tú eres el camino. Creo que no hay otro camino. Creo que solo hay un nombre bajo el cielo en quien podemos ser salvos. Eres tú, Señor Jesús. Y nunca renunciaremos a tu palabra y a esa verdad. Creo que en la cruz, Señor, tú llevaste mis pecados. Tú pagaste el precio que yo debía pagar. Y ahora, Señor, mi parte es confiar en ti. Ya no dependo de mis obras, dependo de lo que tú hiciste. Y creo, Señor, lo que tú nos dices: el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí, nadie lo podrá arrebatar de mi mano. Gracias, Señor. Y creo
que tú eres mi Rey, el Rey de mi vida. Te pido perdón por todo el tiempo que he pensado que yo soy el que dirijo mi vida. Hoy reconozco que como el Cristo, como el ungido, tú eres mi Rey. Quiero obedecerte. Quiero vivir de acuerdo, Señor, a tu dirección. ¿Qué quieres que haga en mi trabajo, en mi hogar, con mis amigos? ¿Cuáles son tus sueños para mí, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Tú eres el Cristo. Y nadie ha hecho ni hará lo que tú has hecho por mí. Tú eres el ungido, el único. Creo en ti, Señor. Creemos en ti. Gracias. Te alabamos, Padre. Te bendecimos. En Cristo Jesús, en Cristo el ungido, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan buena semana. Por eso les decía que hoy solamente podíamos ver este. Que usted pueda irse hoy confiado y tranquilo y seguro que ha nacido de nuevo, porque tiene claro quién es quién. Cristo, el ungido. Dios les bendiga. No se vaya sin despedirse de sus hermanos.